Tras la designación por el Gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025 de 6 organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, la implementación y extensión de esta vía jurídico-penal ha supuesto la reordenación, priorización y extensión de recursos en la institucionalidad estadounidense, así como un cambio de paradigma con consecuencias importantes para México. Estados Unidos, al hacer una política de Estado de la designación de algunas organizaciones criminales mexicanas como terroristas, necesita cambiar cómo afrontar este fenómeno multidimensional. ¿Cómo lo está haciendo? En el memorando de la Fiscalía estadounidense, titulado estentóreamente Eliminación total de los cárteles y de las organizaciones criminales transnacionales, del 5 de febrero de 2025, han dado pautas para ello. Allí se decía textualmente que esta política requiere un cambio fundamental de mentalidad y enfoque, pues el objetivo es la eliminación total de estos grupos, al menos en suelo estadounidense. ¿Cómo plasmar estos cambios? Por una parte vemos cambios de prioridades. En el memorando se señala, por ejemplo, que a menudo será prudente, según términos de este memorando, buscar la expulsión de Estados Unidos de un objetivo de investigación de bajo nivel sin estatus migratorio, en lugar de incurrir en los costos de tiempo y recursos asociados con el procesamiento penal. Este tipo de deportaciones ya eran habituales y podemos esperar que se reiteren. Sin embargo, hemos visto también que esto se ha utilizado para deducir adscripciones criminales para poder deportar, por ejemplo, a prisiones de máxima seguridad en El Salvador. Recordemos al respecto el caso del salvadoreño Quilmar Abrego García, un migrante que fue deportado sin fundamento en marzo a pesar de contar con protección legal y tener un estatus migratorio regular. Podríamos entender entonces sutilmente esos cambios de prioridades y pasar a verlos como una carta blanca para utilizar las deportaciones express para enviar mensajes a la población, asumiendo errores administrativos como un daño colateral de la maximización de la propaganda para hacer supuestamente a América, a Estados Unidos, más segura. Además de este cambio de prioridades, Estados Unidos buscará la eliminación de los impedimentos burocráticos a los procesos contra estos grupos criminales, es decir, simplificar trámites, reunificar los objetivos de agencias, evitar duplicidades, etc. Además, se busca la revitalización de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, una iniciativa lanzada en 2019 para destruir a la Mara Salvatrucha 13 y que podría ampliarse a otros grupos criminales, así como reforzar la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, que se creó en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional para mejorar los esfuerzos de cumplimiento de la ley contra los grupos de tráfico y trata de personas. Así, ellas estarán facultadas para aumentar sus contribuciones a esta lucha. Recordemos al respecto la reciente designación de la frontera sur como área de defensa nacional y las sinergias que esto posibilita para las diferentes colaboraciones interagencia. Finalmente, el memorando busca impulsar cambios legislativos para mejorar la lucha contra el narcotráfico. Esto puede ir desde aspectos técnicos, como por ejemplo la serialización de las prensas de pastillas y sus componentes esenciales para facilitar el rastreo y la investigación por parte de las fuerzas de orden de los cargamentos, por ejemplo, de drogas sintéticas, a otros aspectos más generales que pueden consistir, ya se está viendo, en la unificación del vocabulario procesal penal y en lo negativo en una definición amplia, excesiva, errónea, muchas veces contradictoria, pero que se extiende por todo el entramado jurídico penal procesal estadounidense. Veámoslo con dos ejemplos. En una reciente citación judicial, Grand Jury Subpoena, como se dice en terminología estadounidense, se considera el cártel de Jalisco Nueva Generación con una serie de rasgos. Por ejemplo, se dice que es una estructura de mando basada en franquicias y de hecho se llama a Rubén Oseguera Cervantes, Nemesio Oseguera Cervantes, perdón, el líder de este grupo, como supervisor. Se dice The Jalisco Cartel is overseen. Después se habla de que es un grupo pequeño de comandantes que se reportan directamente con él y a su vez que grupos de jefes rigen los grupos semi-independientes. Este modelo de franquicias, según esta citación, permite a cada grupo semi-independiente
personalizar sus operaciones según su área de especialización o la demanda del mercado, siempre que cumpla con los requisitos de nombre, marca y estructura organizativa y siga la dirección general de los líderes del Cártel de Jalisco. A su vez, esta citación dice que las nuevas franquicias son fáciles de establecer, pues dicho modelo, como vemos también en el mundo empresarial, permitiría una rápida expansión. Se maximizan los ingresos mediante tal modelo, ya que los líderes no cubren los costos operativos de las franquicias, sino que recaudan un porcentaje de las ganancias totales. Bien, es todo un marco general, pero podríamos plantearnos, ¿no es una falsa homogeneidad para un grupo tan complejo como el Cártel de Jalisco? ¿Y no exageraría la adscripción de los individuos, que muchas veces se hace no por integración ni siquiera en una franquicia semi-independiente, sino por externalización, acuerdos ad hoc y demás figuras que se nos ocurran y que contradicen esta idea homogénea de un modelo organizativo del Cártel de Jalisco? Pero aún hay más. Si tomamos otra acusación reciente del 14 de mayo de 2025, se nos dice que líderes del Cártel de Sinaloa han sido acusados de narcoterrorismo, apoyo material terrorismo y tráfico de drogas en una investigación también llevada por Estados Unidos. Pero si nos vamos a los documentos judiciales, vemos que en realidad se están refiriendo a una facción de los Beltrán Leiva. Esto es una contradicción, ya que la organización de los Beltrán Leiva, si bien puede haber apoyos concretos con la organización de Sinaloa, volteos de unos individuos que se pasan a la otra, desde 2008 están enfrentadas. Y, por tanto, estamos viendo como un atajo jurídico penal por el que se parte de una unión entre grupos criminales que en la práctica tendría que verse caso por caso si se está produciendo. Son solo un par de ejemplos, pero nos muestran cómo la construcción aparentemente clara de cómo funcionan los grupos criminales mexicanos en el ordenamiento jurídico penal estadounidense tiene consecuencias lesivas para los derechos de los acusados y para la comprensión de la naturaleza de los grupos criminales. Hasta aquí los pilares de este memorando, clave para la nueva política estadounidense. ¿Cómo se está aplicando esta designación de los grupos terroristas en los procesos recientes? Hemos de partir de algo consensuado doctrinalmente. La designación como organización terrorista extranjera no es igual a la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico, la conocida como Kingpin Designation Act. Esta estaba diseñada para negar a los cabecillas de las organizaciones de droga extranjeras y a sus redes de apoyo, principalmente el apoyo al acceso al sistema bancario o financiero estadounidense. Sin embargo, los objetivos los objetivos, de esta ley los gestionaba la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Y los actos delictivos conllevaban sanciones administrativas sin transitar por la vía militar. Sin embargo, la designación de febrero de los grupos mexicanos, algunos grupos criminales mexicanos como terroristas, implica que cualquier individuo vinculado al grupo criminal designado se considera combatiente enemigo. Esto es, según doctrina habitual en Estados Unidos post-11 de septiembre, aunque no es la doctrina mayoritaria a nivel internacional, para Estados Unidos pueden ser eliminados estos individuos legalmente y extrajudicialmente, por ejemplo, por la vía militar, igual que si fuese un combatiente que atacara a las fuerzas estadounidenses en una batalla parte de un conflicto armado. El término básico de la expansión penal es la expresión apoyo material, material support. Esta expresión amplia, ambigua, un concepto quizá jurídico indeterminado, pero que se está aplicando en el ordenamiento estadounidense, nos la encontramos en las acusaciones de fiscales y en la plasmación en la correspondiente citación del gran jurado. La designación del 20 de febrero de 2025 de algunos grupos criminales mexicanos como organización terrorista extranjera ha activado estas nuevas herramientas de investigación y procesamiento para los fiscales federales, incluyendo la amplia ley penal de apoyo material a terroristas, parte del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2339b. Este apoyo material incluye proporcionar prácticamente cualquier cosa a una organización terrorista extranjera: dinero, servicios, bienes, acuerdos tácitos, confluencia de objetivos. Este rasgo aparece en la ley federal, pero también en varios estados que han aprobado leyes de apoyo material. Algunos tienen similitudes y otros diferencias clave con la ley federal. Arizona, Arkansas, Florida, Missouri, Nueva Jersey o Texas han tipificado como delito estatal el apoyo al terrorismo. Arizona o Florida, por ejemplo, entre otros estados, incorporan a su ordenamiento penal la designación federal de organización criminal extranjera.
Otros, como Texas, la incorpora en partes de su régimen antiterrorista, mientras que se vale de una definición más amplia que alude explícitamente a los cárteles de la droga en su definición. Incluso el gobierno tejano ha incluido el concepto de organización terrorista extranjera en las órdenes ejecutivas y la legislación estatal. Antes de la nueva administración de Trump, en septiembre de 2022, el gobernador emitió una orden ejecutiva, el gobernador tejano, en la que se designaba a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas extranjeras y los definía más ampliamente que la federal. De nuevo, y por concluir, estas acusaciones presentan lagunas lesivas para los derechos de los acusados, mexicanos o estadounidenses. Organismos como Human Rights Watch hablan de cómo se elaboran casos, maneras irregulares de elaborar casos. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses ocultan deliberadamente hechos sobre cómo encontraron información en un caso penal y podrían estar haciéndolo con regularidad. A esto se denomina la construcción paralela. Como tal, se entiende el uso de explicaciones alternativas sobre cómo se encontraron pruebas. Un ejemplo de esta práctica es que una agencia de aplicación de la ley o inteligencia estadounidense, posiblemente utilizando la información obtenida por varias formas de vigilancia, algunas legales, otras ilegales, pide a la policía estatal o local que encuentre un pretexto, a menudo una violación de tráfico menor, para detener a un sospechoso y luego desarrollar una razón para buscar en su vehículo. Esto, explicado por Human Rights Watch, se uniría a estas inercias procesales penales que ya hemos visto sobre cómo se entiende la naturaleza de los grupos criminales y las consecuencias penales amplias que se concluyen para tener un panorama donde se está utilizando el maximalismo de la lucha contra el narcotráfico para saltarse en todo o en parte aspectos de la ley. Estas y otras irregularidades se consideran como, sin embargo, se considera por Estados Unidos como otros daños colaterales del marco maximalista desde el que se entiende esta fusión de la guerra contra el terrorismo con la guerra contra el narcotráfico. El fin de hacer supuestamente America Safe Again permite eso y otras más cajas de Pandora. Pero en México debemos seguir trabajando para impugnar esa narrativa de raíz y establecer pautas propias conforme a la verdadera naturaleza de las organizaciones criminales que operan en nuestro territorio y los daños y peligros que más afectan a la población mexicana. Si no lo hacemos así, seguiremos presos de la captura de la narrativa estadounidense sobre el narcotráfico, presos en los juegos de espejos de consumir en el sur el enésimo producto intelectual elaborado por y en interés del país del norte.